Sí está bien. Sí, muy bien. Sí, entonces lo pregunto, ¿no? Buenas noches, arquitecto. Bienvenido a Lima y al Perú. Quiero empezar esta entrevista agradeciendo por tu tiempo y la deferencia y preguntarte, pues, cuál ha sido, por qué razones has decidido estudiar arquitectura. Pues no lo sé, porque es una cosa que nació desde mi tierna infancia. O sea, dice mi madre que con 3 años yo ya le decía que quería ser arquitecto y yo no tenía ni la más remota idea de, bueno, en algún sitio de saberlo lo había escuchado, pero fue desde muy temprano. O sea, que es una vocación de los 3 años. O sea, que no puedo decirte más porque Sí, está bien, no ok. lo sé, Sí. casi de nacimiento. Muy bueno, eso es muy, muy importante. Y bueno, luego seguramente pasaste a la Facultad de Arquitectura y tuviste algunos maestros que calan fuerte, hondo. ¿Y recuerdas alguno de ellos y qué enseñanza te dio? De mi escuela de arquitectura Sí. prácticamente ninguno, solo hubo un profesor que me gustó, Joaquín Arnau, que daba estética y composición arquitectónica y también daba música y lenguaje musical. Es el único, ningún profesor de proyectos me caló, al contrario, me desanimaron para intentar salirme de la escuela. Estuve a punto de abandonar por la ineptitud de mis profesores. O sea, eso que yo quería estudiar, fui a la facultad y en la facultad enseñaban otra cosa. Entonces se produjo un conflicto, diciendo yo quiero ser arquitecto pero no quiero aplicar nada de lo que me están enseñando aquí porque lo considero una tremenda idiotez en la mayoría de los casos. Sí. Entonces aprendí a tener otros maestros que claramente estaban como renegados entre los profesores estrellas de la facultad. Entonces el profesor que más el arquitecto que más me caló inicialmente, sin conocer casi a nadie, fue Emilio Ambast, un arquitecto argentino que realmente está incluso denostado por la élite. De hecho, en España está mal visto y a mí es el que más me caló. Claro, cuando ya otro que me caló muchísimo fue Leo Krier. Leo Krier es un suizo que tampoco está muy bien considerado entre la élite, pero me gustó simplemente porque era consecuente. De alguna forma pensaba que el lenguaje moderno arquitectónico nadie había sido capaz de hacer algo evolucionado y este se quedó en, digamos, una reinterpretación un poco tontorrona del lenguaje clásico, pero intentaba decir que no estaba agotado el lenguaje clásico y aquello me trajo. Y también había otro, Joseph Kleihus. Joseph Kleihus es un alemán y me gustó mucho cómo hacía vivienda social, digamos, de alta calidad arquitectónica y con mucho juego arquitectónico a pesar de ser vivienda social. Y bueno, pues alguno que otro, había muchos que me podían llamar la atención, pero realmente los que me impactaron muchísimo, tengo que decir por supuesto que nunca me gustó nadie, ningún arquitecto del movimiento moderno, y consideraba especialmente patético que todo el mundo hablara de Le Corbusier cuando a mí la palabra me sabe patético, literalmente, sobre todo porque los genios que yo había estudiado en música, como sobre todo Yannick Xenakis era muy amigo de Le Corbusier, este era muy creativo y Le Corbusier le robaba ideas a Xenakis. De hecho el pabellón Philips, todo el mundo sabemos que no es de Le Corbusier, es de Yannick Xenakis. O sea, Le Corbusier pues era muy bueno en lo que empezaron a ser en el siglo XX los arquitectos, que son ladrones de idea, copiones y mediocres. Entonces yo creo que empezó a hacerse fama el hacer tonterías pero defenderlas bien. Y luego venían los arquitectos estrellas que no me gusta ninguno, como pues Calatrava, Zaha Hadid, etcétera, etcétera, que los considero a todos malos, así de claramente, Claro. comparados con los genios, digamos, por ejemplo, del Renacimiento como Bramante, Miguel Ángel, Antonio da Sangalo, Baldassare Perucci, etcétera, etcétera, entre otros inconmensurables genios que ha dado la historia. Pienso que en el siglo XX ha sido un siglo de experimentación que ha dado lugar a cosas interesantes, muy interesantes, pero en general creo que en el siglo XX va a ocurrir lo mismo que con la arquitectura que se hacía en los siglos XIII y XIV, que los que hacían esa arquitectura pensaban que hacían algo bueno, pero años después la bautizaron como arquitectura gótica, bruta, como algo indeseable. O sea, yo creo que dentro del siglo que viene bautizarán el siglo XX como algo mediocre, experimental, pero con frutos malos. O sea, poca gente ha hecho cosas muy buenas. Dentro de esa poca gente que yo admiro, por supuesto está Bright, y por supuesto están grandes genios europeos que seguramente hoy todos reconocen, como por ejemplo Peter Zumthor.
Peter Zumthor quizás es el mejor arquitecto vivo que ha dado el siglo XX y pues algunos otros como Herzog, por poner un ejemplo, de Merón, es una buena, y algún otro, pero digamos, básicamente ha sido, digamos, Peter Zumthor el que me ha enseñado que iba por ahí. No obstante, el camino lo tuve que hacer solo, porque me di cuenta que ninguno de estos arquitectos me interesaba la ecología, absolutamente ninguno. Aunque decían, todo el mundo dice o rebusca, tapando errores de juventud, que alguno llega a ser famoso y lo primero que le preocupa es lavar su imagen y los pecados de juventud. Y todo el mundo diciendo, sí, yo hago esto, yo me preocupo por esto. Pero en realidad en sus obras no hay ninguna preocupación, ni ninguna resolución, ni nada. Con lo cual, a pesar de que hay gente que ha mirado, me di cuenta que la ecología no le interesa a nadie en el planeta, literalmente, profundizar en ella. Entonces tuve que buscar un camino solo y pues un poco viendo de vez en cuando de reojo lo que otros hacían y bueno, poco a poco emprendí mi camino solitario diciendo, bueno, pues por cada cosa que puedo aprender por ahí es mejor que yo investigue por mi cuenta porque puedo dar mis pasos. Si yo intento aprender de otros, voy a tardar 10 veces más que haciéndolo por mí mismo y emprendí un camino solitario. Eso fue en el año 1995, por ahí cuando lo decidí. Empecé a dar frutos en el año 2000, 1999-2000 y a partir de ahí, bueno, tuve mi época de super madurez, pues seguramente fue en el año 2009 aproximadamente. Muy bien, sí, justo eso ya más o menos quería saberlo. Tu interés, ¿cómo es que llegó el interés por la ecología, por hacer agricultura sostenible? Y casi igual que por la arquitectura de nacimiento. De hecho, siempre. el primer proyecto ecológico que hice estaba estudiando segundo semestre en la facultad y diseñé una discoteca ecológica. Se quedaron muy sorprendidos los profesores porque nadie había escuchado de que un edificio tuviera que ser o pudiera ser ecológico. Y además se me ocurrió además una discoteca, algo muy curioso. Y bueno, y de todos los proyectos que has hecho hasta ahora, ¿cuál crees tú que es el que más significa para ti? ¿Cuál ha sido? Biotecnópolis, lo voy a mostrar en la conferencia. Biotecnópolis es una ciudad completamente alternativa en Colombia. No hay calles, no hay plazas, no hay lugares. Es como reinventar la raza humana. De hecho, en mi conferencia voy a hablar de eso. Hay que ser conscientes de lo que somos para reinventarlos. Entonces, Biotecnópolis para mí ha sido el mejor proyecto que he hecho en mi vida, sin lugar a dudas. El más sencillo, el más barato y a la vez el más complejo, el más atractivo y el más conceptual, que más da que pensar para decir qué demonios estamos haciendo. Sí. Entonces, bueno, y también vamos a escuchar con interés esta magistral conferencia y mañana tienes un seminario, sí, ¿no? Sí. De esto me llamó mucho la atención la propuesta de la arquitectura ecológica, modular, industrializada y desmontable. Aquí en el Perú tenemos el gran problema de la vivienda. Cada vez falta más vivienda, el déficit de la vivienda se resuelve casi solo por la gente, pero sin apoyo técnico, etc. Yo pienso que tu propuesta podría ayudar un poco a superar este problema. Otra de los proyectos que voy a ver es el Rodeo, que es una ciudad de 7.000 viviendas sociales en Colombia y muchas de estas viviendas han costado $5.000. Yo creo que cualquier persona pobre que se queje de no tener dinero y se compran un iPhone, una pantalla de plasma, 2 motos y 4 tonterías absurdas, no puede decir que no tiene $15.000 o $20.000 para hacerse una vivienda. O sea, creo que sencillamente algo va mal en esta familia. Evidentemente hay familias que no tienen recursos, pero si uno no tiene recursos no se compra un móvil, no se compra una pantalla de plasma y no se compran unos patinetes eléctricos y un montón de idioteces que los pobres suelen comprarse. Con lo cual hay algo que la sociedad tiene que hacer por los pobres y hay algo que los pobres tienen que hacer por la sociedad, no simplemente lloriquear y aparentar en ciertos aspectos que quieren competir con los más adinerados. Sí, bueno, recuerdo con mucho agrado que el 2013 usted tuvo un gran gesto con nosotros. Nos hizo llegar 100 proyectos de cultura sostenible. Los publicamos muchísimos, ya lo publicamos en 20 ediciones de apuntes, a 5, ¿no? Sí, 100 proyectos son muchos. Y que, déjame bueno, decirte, o puedo enviar otros 100. Excelente. Y bueno, y tuvo un impacto y te le digo que como todos están en línea, siguen leyéndolos con interés y veo que los alumnos los siguen utilizando inclusive. Tal vez hay pocas alternativas. Así es, ya es una lección permanente, ¿no? Y por eso te agradezco. Pero además, esta es una nueva generación de arquitectos que te está conociendo a través de estos proyectos y ojalá te vengan más. ¿Qué le dirías a estos jóvenes
cuando sean arquitectos? ¿Cómo debían ser estos? Primero que acaben la facultad de informática lo antes posible, que no se, digo de arquitectura Claro. lo antes posible, que no se crean nada de lo que le cuentan Ya, y que empiecen a aprender por ellos mismos. eso creo que es lo mejor, ¿no? O sea, que aprendan por ellos mismos y que sean muy críticos con ellos mismos. Eso es. Creo que ningún arquitecto es crítico consigo mismo, todos se creen que lo que hacen, o todos nos creemos que lo que hacemos es bueno. Yo tengo una estrategia para proyectar que la aplico con mis alumnos. Yo hago un proyecto, me gusta, y automáticamente lo rompo y borro todos los archivos en AutoCAD que tengo para olvidarme de él porque sé que lo puedo hacer mejor. Eso uno lo aprende cuando tiene muchos clientes que yo los llamaba tocapelotas o idiotas, que tú te crees que haces una genialidad y te llegan y no me gusta, a mi señora Claro, tú dices, pero qué idiota que es el subnormal este. Y lo mandas a la mierda. Claro, O sea, mis proyectos están por encima de ti, inútil. Pero se aprende de todo el mundo. Y de los clientes idiotas yo aprendí de que detrás de lo bueno siempre viene lo excelente. Entonces, porque claro, ellos te obligan a que haces otra cosa y tú piensas, joder, con lo bueno que era, ahora voy a ser incapaz de hacer otra cosa. Y haces otra cosa mejor. Sí, es mejor, sí. Entonces, gracias a estos idiotas, aprendí a ser mejor. Y ahora lo aplico. Cuando hago un proyecto, digo, es una mierda, y lo borro, y me gusta, y estoy encantado, y solo quedan mis croquis, porque de verdad que lo borro todo, lo borro, como si no hubiera existido jamás. Esto se lo exijo se lo aplico a mis alumnos de máster y se quedan de piedra, pero literalmente. Llega un día y digo, esto es una mierda, literal. Se quedan así temblando, mirándome, que es su trabajo de 2 meses, y le digo, bórralo todo. Luego no me hacen caso y no lo borran, pero le digo, no borran, que no haya ni rastro. Y nada, hacen otro proyecto y les sale infinitamente mejor. Entonces, la autocrítica creo que se ha perdido. Entonces todo el mundo se enamora de sus tonterías, de sus ocurrencias, y se queda en una ocurrencia ridícula, porque nadie les ha exigido mucho, porque ni siquiera sus profesores les exigen. El profesor solo aprende a engañarlo, porque le interesa una mierda cualquier alumno, a cualquier profesor, porque están las facultades masificadas, cualquier profesor dice cualquier tontería, se va, entonces uno solo aprende a caerle bien al profesor para probar, pero no, a pesar de que el profesor le pueda criticar mucho, no es ninguna crítica constructiva, es arbitraria. No me gusta, pero ¿por qué no te gusta? Dame 1000 razones. Entonces, bueno, la autocrítica y la crítica de los demás, siempre que sea no constructiva, es una palabra que no me gusta, simplemente que te den razones fundamentadas de por qué está mal, es maravillosa, sí, es maravillosa. Y además hay que agradecer a la gente que te dice cosas que tú consideras negativas de tus proyectos, pero te las argumenta con razones. Es la única forma de aprender y de impulsar. Porque la gente que te critica sin darte razones, o la gente que te alaba sin darte razones, es una idiotez, porque convierten ángeles y demonios sin saber por qué. Hay arquitectos que están endiosados y yo los considero una mierda, como por ejemplo Zaha Hadid, y hay arquitectos que están repudiados y yo los considero muy buenos. Y puedo dar razones de por qué uno es malo y por qué otro es bueno. Entonces, pero simplemente se endiosan por cualquier motivo ridículo. Y hay un dicho en La Mancha, de donde yo soy, que dice que un tonto hace cientos. Es decir, si hay alguien que quiere endiosar a alguien y está todo el día hablando bien de alguien, acaba endiosándolo, porque lo contamina. Y viceversa, si hay alguien que le cae mal, empieza a hablar mal de él y contamina, que todo el mundo habla de él y todo el mundo hace leña de la cocaína. Eso, el hacer ángeles y demonios de forma gratuita es horrible en la sociedad y en la arquitectura. Entonces hay que dar razones, y muchas razones, de por qué algo está bien y algo está mal, porque nada es perfecto, pero tampoco nada es tan malo. Hay que dar muchas razones. Bueno, y no sé si tenía la oportunidad de hacer algún proyecto para el Perú, para Lima. Pues en esto estoy, porque justamente ahora debería venir en la conferencia un señor que quiero colaborar con él en el proyecto dentro de la Nueva Lima, a ver si de ese o de alguna otra cosa. Bueno, sacar Nueva Lima ya está hecho el master plan y pues ahí no me gusta y creo que este mismo señor puede hacerlo infinitamente mejor si está mejor asesorado. Es un proyecto absolutamente normal y corriente, no tiene nada de ecológico ni tiene nada de innovador en ningún sentido. Es así de claro, pero bueno, él como persona
es un emprendedor maravilloso y solo necesita rodearse de personas sabias, no de más de lo mismo. Es así de claro. Entonces, bueno, voy a ver si él viene, se ilusiona y puede hacer algo. Pero tengamos la suerte desde acá. Y bueno, para terminar, sí, bueno, tú sabes, Perú tiene una tradición constructiva milenaria y tal vez, claro, se puede aprender también algo de este pasado, por ejemplo, el tema de preservar la naturaleza, de trabajar con el sol y de no dañar el medio ambiente, ¿no? Bueno, ¿qué mensaje dirías a tus jóvenes para el futuro? O sea, ¿cómo crees que sea el futuro del Perú, de la arquitectura latinoamericana? Hombre, está muy bien mirar las raíces, pero tampoco quedas en ellas. O sea, hay que mirar las raíces, hay que ver los ancestros, hay que ver símbolos, hay que ver guiños del pasado. Pero en el pasado hacían cosas lo que podían. Algunas cosas eran muy buenas y otras también eran muy malas. Si te vas a Machu Picchu ves esas cosas y pero algunas se le caían, aprendían y tenían que levantar. O sea, se le caían las de las enteras y aprendieron a que no se le cayeran. Entonces, que aprendían también de sus errores, no eran ningunos genios ni ningunos super maestros. Lo que sí que está claro es que de la arquitectura colombina se puede aprender bien poco. O sea, anterior a Colón se puede aprender mucho, después de Colón no, porque todos se hicieron muy rápido. Entonces, todo se hizo apabullante y bueno, pues algunas cosillas de vez en cuando serían interesantes, pero digamos que yo creo que la arquitectura peruana nadie la ha descubierto. Entonces simplemente ha sido un batiburrillo muy rápido de influencias, primero españolas y luego norteamericanas, para que inglesas, o sea, anglosajonas. O sea, primero empezamos con la arquitectura colonial, que se hizo súper rápidamente, se hizo un eclecticismo sin pensar, y no se hizo una arquitectura pensada para este clima, para este entorno, es decir, para Perú. Nunca la pensó en época colombina, pero luego cuando en el siglo XIX o XVIII incluso empezó la influencia inglesa, tampoco nadie pensó otra arquitectura para Perú, más que la gente se empezó a copiar las oficinas, los shopping centers, las no sé qué. Es decir, Perú está sin hacer. Es que nadie se le ha ocurrido que en Perú nadie inventó una arquitectura para Perú, pero eso lo veo, porque incluso en Colombia ha dado frutos que dices, hostias, esto se haga en Colombia y no se haga en otro sitio. En Perú no la veo. Todo se hizo tan rápido como fue considerada la capital del Imperio Español aquí, etcétera, etcétera. Se hizo todo tan rápido que a nadie se le ocurrió empezar a pensar y a meditar qué nueva cultura te tenía que crear aquí. Más que se empezó a construir como ahora, a lo tonto, simplemente llenando todo de edificios, sin pensarlo nada, porque se sigue haciendo absolutamente igual. Más que esto lo compra la gente, pues lo hacemos porque lo compra la gente y ya. O sea, nadie se le ha ocurrido añadir a la cocina un ingrediente más, es decir, lo compra la gente, pero ¿por qué no lo mejoro para que lo compre la gente? Pero queramos dar un mensaje, etcétera, etcétera. Ese es el segundo consejo. Y el tercer consejo, bueno, sinceramente es que no se endiosen, pero a su vez tampoco piensan que sean malos. Es decir, simplemente que trabajen duro porque está todo por hacerlo desde mi punto de vista. Y yo pienso que Perú no tiene lo que debería de tener. O sea, digamos, tenía... creo que por razones geográficas y por muchas otras razones, Perú tenía que estar en el mejor sitio de donde está y no lo está. Entonces, no sé el motivo, no lo conozco mucho, pero me da la sensación de que hay una especie de complejo de que no tienen que aportar nada, que no son nada y que simplemente tienen que copiar o coger de otra cosa como lo que está haciendo. Yo creo que sí que pueden pensar algo por sí mismos para hacer algo intrínsecamente de aquí, con proyección internacional, o sea, no al revés, o sea, porque ahora mismo lo que están haciendo es cogiendo otros sitios y hacerlo aquí rápidamente, ¿no? Queremos aquí algo nuevo que salga solo de aquí y que los demás aprendan de nosotros. O sea, yo pienso que eso falta, eso falta. Querido arquitecto Luis, muchas gracias. Gracias a tiempo vosotros. excelente y todo esto espero que sea motivación para cualquier gente joven cambie. Le agradezco su tiempo y que tenga un excelente estadía en Perú. Gracias. Espero que venga gente. ¿Sí? Desde que están en el atasco todo su área, porque esto empezaba a las 7, creo. Sí, pues, ya. Gracias. ¿Te pasa? Sí, son las 7:04 ya.